Muchas bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este día domingo 15 de noviembre. 15 de noviembre. Y le damos gracias al Señor por este día más que el Señor nos permite el poder estar unidos en esta forma, no presencial, sino que unidos por las redes sociales y que usted pueda también compartir. Hoy a las 19 horas tendremos nuestra adoración en vivo. Y sabe, estaremos en un buen momento de añoranza, donde podremos cantar al Señor lo que Él merece y lo que Él nos ha pedido, que le adoremos. Cantad himnos, dice por ahí un salmo, y creo que es tiempo también de poder adorar al Señor de esta forma. Quiero invitarle ahí que a las 19 horas usted se conecte a la página del Facebook de la iglesia, donde dice allí Iglesia Las Asambleas de Dios, Ojos de Agua, para que usted pueda también juntos adorar el nombre del Señor. ¿Sabe? Llevamos 8 meses. 8 meses. La última reunión que se hizo acá fue el día 15 de marzo, el día domingo. Luego ya no pudimos hacer más reuniones, se prohibieron todo tipo de reuniones y de allí hemos estado compartiendo de esta forma. Y me he fijado en algo, ya que es bien importante, en que muchos hermanos que hablan conmigo, que en algún momento hemos podido juntarnos porque ellos han venido a mi casa a dejar a veces la misericordia, o porque nosotros con mi esposa hemos ido a la casa ahí afuera a entregar la misericordia. Y muchos hermanos ahí me han dicho que extrañan esa llegada en la mañana a la escuela dominical, cuando antes de las 10:30 o a las 10:30 llegaban, los saludaban en la entrada, repartían a los niños a las respectivas clases y ellos entraban ahí a poder escuchar las enseñanzas de la escuela dominical. Desde los más pequeños hasta los más adultos tenían ahí su forma de ser ministrados en la palabra del Señor. Y se extraña eso, me decían los hermanos, extraño ese saludo de entrada. Otro me decía, me gustaba llegar y se sentían que ya estaban cantando las alabanzas. Parece que se había acostumbrado a llegar un poquito más tarde. Pero dice que sentía la alabanza y cuando va entrando al hall se sentía esa alegría, euforia. Otro hermano me decía, a veces llegaban hermanos que llegaban medio enojados, algunos llegaban apurados, pero se daba cuenta de algo, que al final del culto todos estábamos iguales, todos estábamos felices, todos nos saludábamos, las interminables despedidas. Yo me fijaba que los varones estaban en el hall ahí reunidos mirando y las esposas ahí despidiéndose unas de otras, recorrían todo el templo, conversaban, planificaban, hablaban de todas las cosas que ya habían pasado. Entonces se extraña, un hermano decía, se extraña esa parte de la administración cuando decía él salía adelante y alguien oraba por él, alguien ponía la mano. La oración mutua, el abrazo fraterno, el saludo cariñoso, el preguntarse cómo están. Oiga, hoy es todo tan diferente, tan diferente. A veces ni siquiera sabemos cuando alguien ha pasado un tiempo de enfermedad. A veces de casualidad conocemos alguna situación de algún hermano y ahí podemos orar por él. Así que, y también sé que hay hermanos que no les gusta que se sepa que están pasando algunas dificultades y está bien, se respeta. Pero cuando podíamos reunirnos teníamos esa forma de poder compartir y uno decía vamos a estar orando, guardando la privacidad de algunas situaciones, obviamente hermanos. Y por eso yo quiero decirle, si usted de pronto ahí en su corazón nace el querer llamar a un hermano, llámelo nomás. Y si hay alguna necesidad de petición, transmítala de alguna forma. El grupo del Ministerio Femenino tienen una organización muy buena respecto a las oraciones y a las necesidades.
Y tienen a la encargada, que es la hermana Flor, la cual recibe las peticiones. El día viernes, cuando hacemos la oración en vivo, ahí con el hermano Cristian Malwe, tengo ahí una cantidad de hojas, 12 hojas de peticiones. Obviamente no las leo, pero leo los motivos por los cuales hay grupos enfermos, por sanidad, por liberación, por restauración, por los matrimonios, por la situación económica. Oiga, y si usted necesita oración, permita que la iglesia pueda orar y usted trate de poner ahí en contacto para poder orar también por su necesidad. ¿Sabe? Porque aunque el mundo esté viviendo esta situación y muchas empresas han paralizado y hay negocios que habían cerrado, hoy están abriendo la mayoría, pero empresas que se han detenido, la iglesia sigue funcionando. La iglesia sigue viva. La iglesia hasta este tiempo aún está ministrando. Y lo que Dios quiere hacer, mis hermanos, Él quiere edificar una vida espiritual en cada uno de nosotros. En usted, edificar una vida espiritual donde el Señor ya hizo la parte más importante. Abrió una puerta donde podemos entrar a tener esta comunión con Él, comunión con el Señor. Imagínense, el Rey del universo, tener esta comunión con cada uno de nosotros. Y ahora nuestra responsabilidad es vivir en esta comunión todos los días. Y todos los días el estar allí en la construcción de una vida espiritual en nuestros corazones, de saber que el Señor está con nosotros, así cuando estaba acá en el templo, y usted podía ministrar y sentir, pero el Señor vive en su corazón, no vive en este lugar, vive en su corazón, y Él está interesado y preocupado de que usted no olvide esta vida espiritual que el Señor despertó en usted un día. ¿Sabe? En el libro de Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 7 y 8, lo voy a leer. Ageo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, oramos, pidiendo la bendición de lo alto. Señor, no en esta palabra, sino en la vida de cada uno de los que están escuchando, porque esta palabra ya es bendición en sí misma, porque esa misma presencia del Espíritu Santo que inspiró a estos hombres está también aquí con nosotros. Y Señor, sé que usted va a hacer su obra por medio de esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Para nosotros, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa. ¿Sabe? Esto era lo que Dios quiere hacer. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Pondré en ella mi voluntad. ¿Sabe? Cuando uno medita en lo que está pasando en el mundo entero, pero yo quiero decirle, el Señor nunca ha perdido el control en todo lo que está pasando, nunca. Y ahora, en esta situación, el Señor ahora en nosotros quiere poner la voluntad de Él, para que usted esté en la voluntad de Dios, por sobre todas las cosas. Yo quiero decirle, primero, el Señor le dice, piensen en lo que están haciendo. Porque el contexto histórico de este texto es que años antes ellos llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Y Dios les dijo a ellos que no se contaminaran y no hicieran
lo que hicieron las naciones que antes estaban allí, por lo cual Dios las estaba sacando y usaba a ellos como instrumento de justicia por todo el paganismo de lo que los demás hacían. Bueno, cuando ellos se instalaron allí, luego de un tiempo, ellos comenzaron y desobedecieron. Y terminaron haciendo lo mismo que las naciones paganas hacían, por lo cual Dios permitió que otra nación los dominara a ellos. Primero fueron los del norte y luego los del sur. Y estos estuvieron bajo el dominio de Babilonia. ¿Sabe? Llegó este pueblo, incendiaron la ciudad, destruyeron el templo y se llevaron un grupo y la mayoría de ellos se los llevaron cautivos a Babilonia. Cuando estaban allá, Jeremías les anunció en Jeremías 29, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabe? Y esta palabra tiene que haber sido para ellos, estaban en Babilonia y dicen, el Señor tiene bien. Pero un poco antes, en ese mismo capítulo, les había dicho que 70 años estarían allí. 70 años. No eran 1, ni 5, ni 10, ni 20, ni 35, que era harto para alguien que hubiese llegado ahí a los 30 años, sabía que volvería a los 65, pero 70 años indicaba que los adultos que llegaban ahí no volverían. Y la generación nueva sería la que tendría que volver cuando se cumplieran los 70 años. ¿Sabe? Cuando se cumplieron, Ciro permite el regreso de un grupo de ellos, comandado por Zorobabel, el gobernador, y estaba allí el sumo sacerdote que se llamaba Josué. Estos iniciaron la reconstrucción de la ciudad y pusieron el fundamento del templo, pusieron la base, pero no lo reconstruyeron. Después esta obra se detuvo por más de 15 años. Hay una discrepancia de cuántos años serían, pero lo importante es que por más de 15 años se detuvo la construcción. Se paralizó esta obra y cada uno se dedicó a construir sus propias casas. ¿Sabe? Algunos comentaristas dicen que no solo se construyeron sus casas, que era lo básico para poder estar allí, sino que tomaron material de la construcción del templo para sus propias casas. Y por allí habla un texto donde dice sus casas artesonadas, porque tomaron hasta el material que era para la construcción del templo y la usaron en sus propias casas. Por eso esta expresión, meditad sobre vuestros caminos, piensen en lo que están haciendo, analicen las decisiones que están tomando. Ellos eran esclavos y vivieron en una nación como esclavos. Llegan al lugar donde sus abuelos o sus padres se habían criado y ellos no sentían tener alguna responsabilidad ni necesidad de construir algo más que sus casas. Sí, ellos pensaban, con tener nuestra casa estamos conformes, con lo que nosotros queremos está bien, hasta ahí nomás. Pero no consideraron el templo como una prioridad. Como se habían acostumbrado a esto, tenían una especie de apatía y letargo espiritual en cuanto a lo que ya no necesitamos esto. Recuerde que ellos ahí junto a los ríos de Babilonia se reunían y los de allá les decían, cantando los salmos, cantad lo que cantaban allá en Sion, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Bueno, esta nueva generación llega sin esta necesidad. La mentalidad de esclavo que ellos habían tenido no les permitía asimilar el deseo de construir algo que durante su vida en el cautiverio nunca habían tenido. Pero sabe, esta libertad que ahora tenían, que Dios se las había permitido devolver, les daba la responsabilidad y la obligación de obedecer. Ahora sí, de obedecer la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que debían hacer? Reconstruir el templo. Y sabe,
Lo primero que afloraba de ellos era, ¿y para qué? ¿Y para qué? Si pasamos 70 años sin esto, ¿para qué? ¿Para qué lo necesitamos ahora? 70 años sin templo. ¿Sabe por qué el cautiverio le secó el corazón? La esclavitud le apagó la llama encendida que años antes había mantenido los padres de ellos y los abuelos de ellos. Es peligroso. ¿Sabe? Cuando leía esto en la semana decía, qué peligroso. A ellos se le apagó ese deseo de tener el lugar donde habitaba Dios para ellos. Hoy Él habita en nuestros corazones, hermanos. Y yo pensaba, ya hemos vivido 8 meses de esta forma, donde están las sillas vacías, los cojines allí, y ya no nos juntamos en este lugar. ¿Sabe qué peligroso es? Ya no está la comunión con los hermanos que les hablaba al principio, el saludo, el abrazo. ¿Sabe? El sábado me tocó estar allí en una ceremonia. Los padres de la hermana Milena Purcell cumplieron 50 años de matrimonio, 55, me dijo ella, con los 5 de pololeo. Y estando allí, bueno, uno llegaba con la mascarilla, después me la saqué, y cuando llega el hijo de mi hermana Milena, él me saluda y me dice, pastor, así como con miedo me dijo, acuérdese que estamos con el coronavirus. Y le dije, sí, está con mi mascarilla acá. Le dije, aunque no sirve de mucho en el bolsillo, pero estábamos en un lugar espacioso, en una sede. Habían poquitas personas, solamente la familia y 2 o 3 amigos más. Pero estuve ese momento de poder, y esto a uno le hace ver la realidad, lo que estamos viviendo. Lo que no nos permite estar juntos, porque aunque quisiéramos celebrar alguna reunión, ¿sabe? En la semana llegó un comunicado de las asambleas de Dios donde nos reiteraban la instrucción de no hacer ningún tipo de reunión presencial mientras no se quiten los estados de excepción en todo el país. Mientras no se quite el estado de excepción. Entonces, mientras no haya una instrucción diferente, tendremos que seguir de esta forma. ¿Y sabe cuál es la preocupación? Es que ya llevamos 8 meses así. Y no sea que alguno esté en su corazón entrando esta apatía, o este letargo, o esta pereza espiritual. Porque sabe, esta situación a ellos en este tiempo les llevó a pecar contra Dios. Sí, porque si tenían el corazón seco y apagado este primer amor que tenían por las cosas de Dios, y ni siquiera notaban que les faltaba algo, se acomodaron de tal manera a sus vidas, ¿sabe? Que dejaron al Señor fuera. Dejaron al Señor fuera. Por eso el Señor en la segunda parte del versículo 9 le dice, ¿por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa está desierta. ¿Sabe? Lo que antes ocupó el primer lugar de ellos pasó a ocupar el último lugar. Porque cada uno de ustedes le dice, corre a su propia casa. Y esto refiere a que ellos se preocuparon de sus propios intereses, de sus prioridades, de lo que ellos querían hacer solamente. Por esto el Señor les dice, meditad sobre vuestros caminos. Miren cómo están sus corazones ahora. Ellos ni siquiera levantaban lo que debían hacer en el templo. Así que no había ninguna actividad de tipo espiritual en ese tiempo. No había nada. Por eso el Señor les dice, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabe? La esclavitud del pecado le hizo quitar la vista de las cosas espirituales. Y ellos comenzaron a acomodarse de tal manera que el vacío que había en sus corazones lo llenaron con otras cosas, con costumbres vacías, con ritos sin sentido, con aburrido tiempo de tratar de hacer algo, de llenar el tiempo.
pero sin la vida de la comunión con Dios que era necesaria también en ese tiempo. Quizás pasaban y miraban el templo y decían, hoy hay que hacer algo, hay que hacer algo. Hace unos días me encontré ahí con la familia Malhue Beltrán, allí en la calle Ojos de Agua. Me acerqué, estaban las niñas en el auto y dijo la mayorcita, ¿vamos a ir a la iglesia? Con alegría. Yo le dije, mira, está cerrada, pero pueden pasar por fuera y ver. Y ella me dijo, no, yo quiero ir a la iglesia. Yo dije, ¿cuántos de nosotros tendrán esa resolución y esa disposición? Ellos, ¿sabe? No sentían que debían hacer algo más. De pronto les ticaba cuando veían cómo estaba esto y decían, bueno, algo tendremos que hacer. Algo tenemos que hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Tengo que cambiar algo en mi vida, tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Y de pronto, después de 8 meses, un hermano me decía, está bueno así, en mi casa recibo todo. Y ahí, en el momento que quiero, veo. Y yo sé que para hermanos es complicado seguir los horarios del domingo a las 6:30, por sus trabajos, por sus viajes. Hay hermanos que van rumbo ahí a su trabajo y me escriben y me dicen, pastor, en el bus escuchando el mensaje. Y se entiende. Pero sabe, si usted tiene el control de su tiempo, porque ya sea el día domingo, martes, jueves, domingo en la mañana, usted puede decidir a qué le da prioridad en su tiempo. Y pueden haber muchas cosas, pero cuando estaba la iglesia, usted apartaba un tiempo, bueno, algunos apartaban un tiempo para venir. Y eso decía yo, Señor, ¿cómo usted trae a estas 200 personas o 180 el día domingo? O los 60 que vienen el jueves, o los 30 que vienen el martes a la reunión de oración. ¿Cómo usted hacía que llegaran 15 o 20 personas en la mañana a veces a orar a las 8 de la mañana? ¿Cómo hacía cuando los días viernes orábamos el primer viernes y llegaba un grupo y a veces eran 40 personas que apartaban el tiempo, salir de la casa, apagar el televisor, dejar el celular y ponerse a orar durante 3 horas? Eso lo hacía el Señor solamente. Pero ahora no lo tenemos. Tenemos oración el día viernes a las 10 de la noche hasta las 10:30 y a veces nos pasamos unos minutos y con Cristian Malhue nos ponemos nerviosos, decimos, hoy se nos pasó demasiado rápido. Pareciera que es así el tiempo de la oración. ¿Cuántas veces usted ha pensado o ha dicho, tengo que cambiar algo en mi vida en este tiempo? Tengo que cambiar este letargo que estoy tomando, esta pereza espiritual, esta pasividad enfermante. Tengo que cambiar esta comodidad. Tengo que tomar el control en mis decisiones. No el control remoto, no. El control en las decisiones de mi vida espiritual. Yo sé que usted dirá, Señor, ayúdame. A lo mejor, ¿sabe? Con tanto que hay ahora para usted. Y nadie de la iglesia lo ve. Solamente el Espíritu Santo sabe cuándo usted está tomando decisiones espirituales. Solo el Espíritu Santo sabe cuando usted es capaz de dejar algo que está viendo para dedicarse a las cosas del Señor. Hay hermanas que buscan el momento. Hace un tiempito hablaba con una hermana. Ella me decía, yo estoy tan feliz porque ahora puedo seguir la secuencia de los estudios del día jueves.
Antes ella tenía que ver si el esposo le decía, anda nomás, o le decía, oye, no, quédate conmigo. Y ella a veces, y ella no tenía que pelear por esto. Pero ella me decía, ahora puedo verlo. Y yo decía, ¡ay, qué bueno! Porque me decía, aunque sea en la noche, se ponía el audífono ahí de lado, escondidita, ahí ponía el celular y escuchaba el estudio. Dijo, y pastor, he podido seguir toda la secuencia y estaba feliz la hermana. Pero yo entiendo, ella hacía esfuerzos por llegar en la semana de carrera y se iba de carrera también. Pero yo hablo de aquellos que tienen toda la posibilidad, que toda la familia, que todos son cristianos, pero se organizan para ver una serie, pero tienen el tiempo para otras cosas y están dejando las cosas del Señor. Y a lo mejor usted dirá, Señor, ayúdame. Pero ¿sabe? El Señor sabe que usted puede hacer algo. A veces descansamos y decimos, Señor, haz algo en mi vida. Señor, haz algo en mi corazón. Señor, avívame. Señor, dame nueva fuerza. Señor, muéstrame tu voluntad. Usted quiere que todo eso cambie en su vida. Que el Señor haga esto. Pero el Señor dice, meditad sobre vuestros caminos. Y el versículo 8 le dice, subid al monte, subid al monte. Haga lo necesario. ¿Sabe? Si usted quiere que cambie su vida espiritual, tome la decisión de una vez por todas de comenzar a orar. Sí. No es que yo estoy ahí, cuando estoy haciendo algo, pienso en el Señor. No. De apartar un tiempo para orar. No, yo estoy hablando de los que tienen esa familia cristiana, que no tiene que esconderse para orar, que puede tener un lugar para orar, de buscar de la presencia del Señor. Subir al monte. Subir al monte significaba hacer un esfuerzo. Ellos en algún momento estuvo el material ahí, pero lo ocuparon. Y ahora el Señor les dice, vayan a buscar. Vayan a buscar lo que es necesario en este tiempo. Subid al monte. ¿Sabe? Tome usted las decisiones que comiencen a cambiar su vida espiritual. Si usted se está dando cuenta que se está apagando en su corazón el deseo de adorar, de escuchar la palabra, de estar en adoración juntos, de tener tiempos de oración. Si usted ve que eso se está apagando en su corazón, comience a tomar decisiones. Suba al monte de la comunión. Supere los primeros 5 minutos. Supere los primeros 5 minutos. Dirá, pero que me aburro, el Señor va a escucharme a mí. Oiga, supérelo. Suba al monte. Luego dice, traed madera. ¿Sabe por qué? Porque ahí arriba está lo necesario para que lo baje, para construir el templo. Y yo quiero decirle que cuando usted comienza a subir al monte de la comunión, usted va a empezar a encontrar lo que el Señor tiene para su vida. Ese amor que se está apagando, esa compasión por los demás que se está enfriando, esa verdad de la palabra del Señor, que le hace a usted a vivir en convicción y en verdad. Traer de lo que a usted le está faltando. Porque ahora usted solamente está pensando. Y sabe, la mente es tan traicionera que usted puede pensar en una hermana y le viene un pensamiento. Pero un día no me saludó. Ay, qué pesado, no me saludó. Hace 9 meses, cuando dio vuelta la cara. No la voy a llamar. ¿Me entiende? Pero usted tiene que superar eso. Orar al Señor y empezar a traer lo que el Señor tiene: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Traerlo a su vida para que usted eso comience a aflorar hacia afuera. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa como era antes. ¿Sabe cómo era antes? ¿Se acuerda cuando usted estaba en la congregación? ¿Se acuerda? Oiga, es tiempo de que las cosas cambien en su vida.
Porque el Señor dice, pondré, dice en el versículo, dice, y pondré en ella mi voluntad, en el versículo 8, y seré glorificado. Pondré en ella mi voluntad. Y usted entenderá que el Señor pondrá en usted el deseo que tiene para construir en su casa, una vida espiritual. ¿Usted quiere que su esposo cambie? Comience a orar. ¿Usted quiere que su esposa cambie? Comience a orar usted. No espere, no, nadie quiere orar. No, usted tiene que empezar. ¿Usted quiere que sus hijos cambien? Comience a orar. Sí, ¿usted quiere que cambie el ambiente de su hogar? Comience a orar. Una hermana me decía, ahora estoy conociendo a mi esposo. Qué bueno, porque siempre ha sido así. Entonces, medite lo que está haciendo en su vida. Piense en lo que está pasando en su corazón. Este es el momento de decir, Señor, voy a hacer lo necesario para reconstruir mi vida espiritual, como usted espera que así sea. Cosa que cuando se abran las puertas del templo para que nos congreguemos, usted esté allí esperando. Señor, yo quiero estar allí. Y no sea cosa que cuando digamos, vamos a comenzar, usted diga, ay, si estábamos tan bien así. Sigan mandando las prédicas nomás por YouTube, pastor. Porque es necesario que nos congreguemos, que nos juntemos. Pero para que eso suceda, usted tiene que empezar a decir, Señor, enciende el fuego de mi amor por ti en este tiempo. Quiero, Señor, estar listo y dispuesto para poder hacer lo que usted espera que yo haga. Recuerde, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y Dios pondrá su voluntad allí en su corazón. Y seré glorificado, dice el Señor, y seré glorificado. Así que yo le invito para que usted comience a tomar decisiones, a poner las prioridades como corresponde. ¿Sabe? Hay cosas que son del mundo y que no son de Dios. Y usted debe aprender a decir no a lo que le está quitando el tiempo a las cosas de Dios. A lo que le está quitando el tiempo a las cosas de Dios. Vamos a orar al Señor un momento. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo le doy a usted por la bendición de poder hablar a mis hermanos en esta hora. Y yo ruego, Señor, que cada uno de ellos en este momento pueda poner la prioridad de su presencia en el centro de sus vidas. Señor, yo le ruego que usted haga la obra, que usted hable al corazón de cada uno de ellos y que ellos puedan decidir voluntariamente poner en orden sus vidas, poniéndola a usted en el primer lugar de sus decisiones, de su dedicación, de su consagración y de su pasión por la comunión con usted. Gracias, Señor. Yo le ruego que usted se glorifique y prepare nuestras vidas para el momento en que podamos juntarnos de nuevo, sea en este lugar o sea arriba en su presencia. Señor, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor le bendiga. Y ahora a las 7, a la adoración en vivo, con la familia Rojas Arancibia, donde podremos expresarle al Señor todo lo bueno, maravilloso, grande, espectacular de nuestro Dios. Así que le invito, pase ahora a la página de Facebook de la Iglesia, las Asambleas de Dios, Ojos de Agua, y espere el momento de la transmisión en vivo, donde adoraremos al Señor. Que el Señor le bendiga, que tenga una buena semana en Cristo y que comience usted de ahora mismo a reconstruir una vida espiritual con el Señor y anhelar el momento de reunirnos. En el nombre de Jesucristo, Dios le bendiga.